Hola hermanos, buenas tardes. Vamos a comenzar en esta y hermosa tarde, preciosa y hermosa tarde. Hoy vamos a hablar, hermanos, de los cambios que deben ocurrir al ser humano, vamos a decirlo de esa manera, para poder también ser agradables a nuestro Dios. Entonces, es difícil hablar de cambios en la vida de una persona, ¿verdad? Por ejemplo, si ya están acostumbrados o ya estamos acostumbrados a ciertas cosas que practicamos durante el día o durante la semana tal vez, pero que en realidad muchas de esas cosas no agradan a Dios. Entonces, una de las cosas que vamos a estar hablando es que debemos a veces que despojarnos y producir ese cambio para poder agradar a Dios. Y es difícil, hermanos, porque en realidad son cosas que muchas veces hemos llevado a través de nuestra vida, entonces estamos acostumbrados a ella y es difícil, pero debemos de despojarnos. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, alguien que está acostumbrado a echar mentiras o a decir chismes, y se le pide, ¿verdad? Pues eso no le gusta a Dios y necesita que haber un cambio de esa manera. Entonces, creo que es difícil si una persona está acostumbrada a hacer eso. Y hoy vamos a hablar acerca de estos cambios que deben ocurrir a través, hermanos, de nuestra vida. Cambios, hermanos, que, como dije anteriormente, en ocasiones, se puede decir de esta manera, duelen, ¿no? Entonces, y duelen porque, más que nada, porque estamos acostumbrados a ellos, tal vez por mucho tiempo, sobre todo, hermanos, déjenme decirles si son costumbres, prácticas, o tal vez cosas de nuestra rutina diaria. Pero a veces son cosas malas que no le agradan a nuestro Dios. Hace un tiempo atrás escuchábamos decir, hermanos, que los cambios son buenos, ¿verdad? Y de repente, pues nos apareció la pandemia, que en realidad ese cambio, como dice, nos cambió la vida totalmente. Pero no quisiera hablar, hermanos, acerca de la pandemia, ¿verdad? Sino de esas cosas malas que existen en nosotros y que a Dios no le agradan. Para entrar un poquito más a fondo, deberemos ver lo que Dios requiere de nosotros para hacerle agradable a Él. Y me interesa mucho este tema, hermanos, porque déjeme decirle, este estudio, hermanos, cuando yo lo estaba leyendo, me da a entender que el hombre inteligente no se mete en problemas, porque es inteligente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros buscamos sabiduría de nuestro Dios, nos convertimos en ese tipo de persona inteligente porque todo lo bueno, recuerde, proviene de Dios y si nosotros adquirimos la sabiduría, que es de nuestro Dios, que viene de nuestro Dios, entonces vamos a buscar siempre, déjeme decirlo de esta manera, vamos a buscar siempre hacer lo bueno y no lo malo. Pues lo malo, hermanos, es que esto siempre existe en nosotros y tiene que haber una manera de sacarlo de nosotros, ¿verdad? Entonces, muchas veces no queremos hacer estos cambios porque nos agrada o hacemos cambios para agradar a otros y no debe de ser así. Al que debemos de agradar, hermanos, es a nuestro Dios. Ahora, hermano, amigo, ¿cuánto cuesta? Déjeme decirle, ¿cuánto cuesta agradar a Dios? ¿Cuál es el precio que un ser humano tiene que pagar para poder agradar a Dios? Y ese es un tema muy importante porque una de las cosas es que la Biblia nos enseña cuál es el verdadero camino para poder agradar a Dios. Y es por eso, hermanos, que muchos se dan la vuelta y se van, ¿no? Porque están acostumbrados a su estilo de vida, están acostumbrados, hermanos, como dije anteriormente, a lo que tal vez puede ser una rutina en su vida y para ellos no les molesta, pero sí estorba, déjenme decirlo. Son cosas que muchas veces estorba la relación con nuestro Dios. Yo recuerdo, hermanos, de unos zapatos tenis que yo tenía y que me gustaban mucho. Y tal vez puede ser el caso de alguien como yo. Pero déjeme decirle, y aunque tengamos zapatos tenis nuevos, ¿verdad? Más nuevos quizás que estos, no queremos dejar a aquellos que ya están gastados porque los sentimos tan cómodos en nuestro pie.
¿sí? Entonces estamos acostumbrados a pisar con esos tenis, nos ponemos los nuevos y como que hay una diferencia en pisar. Bueno, eso es lo que pasa con estas costumbres y estas cosas que a veces nos afectan. Estamos acostumbrados a ellos, que cuando viene el cambio, déjeme decirle, es un poquito difícil para el ser humano. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ellos. Así, hermanos, así son también los malos hábitos, ¿sí? Que existen, déjenme decirlo, dentro de lo que es el ser humano. Y si son hábitos malos, si son costumbres malas, hermanos, o prácticas malas, rutinas malas, como le queramos llamar a esto, y para un ser humano es difícil, y quiero usar esta palabra, que es clave en esto, renunciar, ¿sí? Renunciar a los malos hábitos, a las malas costumbres. Es muy difícil para el ser humano cambiar su estilo de vida. Pero déjenme decirle, mis hermanos, renunciar dentro de lo que es el diccionario, ¿verdad? Quiere decir abandonar voluntariamente una cosa que se posee o algo a lo que se tiene, dice, derecho. Entonces renunciar es abandonar voluntariamente, ¿verdad? Algo que nosotros poseemos. Otra de las definiciones, hermanos, de renunciar es abstenerse voluntariamente de ciertas cosas. Otra de las definiciones es desistir de hacer lo que se proyectaba o deseaba hacer. Entonces es retirarse de eso completamente, voluntariamente. Dejar ir el proceso más natural de la vida, sin embargo, es complejo y es una de las cosas que más sufrimiento, ¿verdad?, ocasionan al ser humano. ¿Por qué? Porque muchas veces no quieren renunciar, déjeme decirlo de esta manera, a las malas costumbres. Entonces recuerde que renunciar a ciertos hábitos, a ciertas cosas que no le agradan a Dios, quiere decir dejarlo ir. Y a veces dejar ir duele. ¿Sí? Ahora, imagínate, mi hermano, mi hermana, imagínate cuando se le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿no? Entonces, imagínate cuando se le dijo eso a él, tenía que renunciar a la manera en la que él vivía, tenía que renunciar a las costumbres que él tenía ahí, tenía que salir de su pueblo, de su parentela, a andar por ahí, hermanos, a donde Dios le dijera, ¿verdad? Y entonces tenía que renunciar. Entonces ese cambio sí era bueno, porque Dios lo estaba guiando y esos son los cambios que debemos de buscar, mis hermanos, en nuestra vida. Ahora, ¿qué cosa más dura? ¿Verdad? Por eso dejar ir cosas, dejar ir algo a lo que estamos acostumbrados, en muchas ocasiones, déjeme decirlo, duele, ¿verdad? Pero a veces es necesario. Pero muchas veces es necesario, sobre todo si esto, de este cambio, de esto que tenemos que dejar ir, es la voluntad de Dios. Recuerde, Abraham salió de su tierra, de su parentela, pero recuerde que Abraham, al haber obedecido a Dios, ¿verdad? Donde está la clave, fue bendecido por Dios, ¿verdad? Entonces, alguien dijo por ahí, hermanos, alguien dijo que en muchas ocasiones se debe dejar ir para poder recibir. Alguien lo dijo de esta manera. Hay cosas que tenemos que dejar ir para poder recibir. Alguien dijo también, hermanos, y no recuerdo muy bien el ejemplo que dieron, pero recuerdo que alguien dijo que si tienes la mano cerrada no puedes recibir, tienes que abrirla, ¿no es cierto? Entonces a veces tenemos que dejar ir para poder recibir. En otras palabras, hermanos, debemos dejar ir lo malo y a veces eso duele porque estamos acostumbrados, porque lo traemos en nosotros, lo traemos, déjeme decirle, como un traje que nos queda a la medida y que lo traemos todo el tiempo. Déjeme darle un ejemplo. Por ejemplo, aquellos que pueden estar acostumbrados a decir malas palabras, hermanos, y eso sucede, déjeme decirlo, lamentablemente sucede aún a veces entre cristianos, hermanos. A veces no solamente eso, a veces las mentiras. Hay muchas cosas, hermanos, que puede estar, déjeme decirlo, como anteriormente lo mencioné, como un traje que nos queda a la perfección. Entonces dejarlo ir duele porque es algo a lo que estamos, recuerde, acostumbrados. Entonces, mire lo que dice el Salmo 34, hermanos. Si usted tiene su Biblia ahí, el Salmo 34 del versículo 11
al versículo 14. Dice de esta manera el Salmo 34, dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz, dice, y síguela. Entonces, una de las cosas que estamos viendo, hermanos, en el Salmo 34 es que primeramente el salmista dice: venid, hijos, oídme. El temor de Jehová, dice, os enseñaré. Y yo creo que ahí está, hermanos, la clave para poder cambiarnos ese traje que no le agrada a Dios, porque dice: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Y luego él menciona en el versículo 3, hermanos, dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Y luego el 14 me llama mucho la atención, hermanos, porque dice: apártate del mal y haz el bien. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del temor de Jehová os enseñaré, está hablando el salmista, hermanos, de aquella persona que decide por sí mismo seguir las cosas de Dios, seguir el consejo de Dios. Por eso el 14 menciona: apártate del mal y haz el bien, que esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y luego dice: busca la paz y síguela, ¿no? Entonces es una de las cosas que recomienda el Salmo 34 en cuanto a lo que debemos de seguir, ¿verdad? Buscando el bien, porque esa es la voluntad de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Y el Salmo 111, hermanos, en el versículo 10 dice que el principio de la sabiduría, dice, es el temor de Jehová. Y luego agrega el salmista en este Salmo 111, 10, dice: buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece, dice, para siempre. Entonces, cuando estamos hablando de esto, yo aquí remarqué, hermanos, después de haber leído el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Dice: buen entendimiento, ¿sí? Tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Qué quiere decir con buen entendimiento? ¿Sí? Habla acerca de la inteligencia que el ser humano debe de adquirir, de la sabiduría que el ser humano debe de adquirir, esa sabiduría que viene de Dios. Y anteriormente en otro salmo dijimos que es para buscar el bien, ¿sí? Para buscar la paz entre todos. Pero otra de las cosas que agrega aquí, dice que buen entendimiento tienen los que practican, dice, sus mandamientos. Entonces, es un ser inteligente, quiere decir el salmista. Es alguien que siempre va a buscar el bien, es alguien que siempre va a buscar la voluntad de Dios, y no va a ser un hombre que va a ser agresivo, no va a ser un hombre o una mujer que va a ser problemática, vamos a llamarlo así. Entonces, Dios siempre está interesado, hermanos, en que sus hijos anden por el buen camino. Recuérdelo, Dios siempre está interesado en que sus hijos anden por el buen camino, que se guarden del mal. Muchas veces queremos la protección de Dios, pero andamos en lo malo, y eso no es lo que dice el salmista. Que busquen la paz, dice el salmista, para que cada uno sea bendecido. A Dios no le agrada que el hombre sea insensato porque, hermanos, así quiere ser. Eso no le agrada a nuestro Dios. Entonces, Dios está interesado en nuestra sabiduría, que seamos, déjeme decirle, inteligentes, pero de un buen entendimiento, ¿sí? Entonces, recuerde que aquel que es inteligente siempre va a buscar su propio bien. Déjeme decirlo de esta manera. No va a buscar afectar su vida, no va a buscar meterse en problemas. No, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que cada uno de nosotros busquemos siempre el bien. Entonces, si tenemos esa inteligencia que Dios nos ha dado, entonces usémosla. ¿Pero para qué? Para buscar nuestro propio bien. Entonces, recuerde que el hombre que teme a Jehová debe de aborrecer el mal, debe de aborrecer la soberbia, debe de aborrecer la arrogancia,
debe de aborrecer el mal camino, y la boca perversa también debe de aborrecer, porque nada de esto le agrada a nuestro Dios. Entonces, ¿cómo debe de ser, hermanos, el temor a Jehová? Déjenme decirlo de esta manera. El temor a Jehová debe de ser limpio. El Salmo 19:9 dice, hermanos, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, y dice, todos son justos. Entonces el temor de Jehová, dice el Salmo 19, el temor de Jehová es limpio. Y luego dice, debe de ser el principio, hermanos, de la sabiduría. Entonces, mire, se lo voy a poner de esta manera. La persona que busca estar bien con Dios, siempre va a buscar lo bueno, siempre va a buscar lo mejor. La persona que quiere estar con Dios o en el temor de Jehová, no va a buscar en meterse en problemas, no va a ser, hermanos, broncudo, ¿verdad? Entonces, ese es el principio de la sabiduría. Por eso este salmo dice de esta manera, el temor de Jehová es limpio. Ahora, déjeme decirle, debe de ser el principio de la sabiduría. Proverbios 9 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Fíjese, yo quisiera que usted notara lo que dice este Proverbios 9. Dice el verso 10, dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, dice, y el conocimiento del Santísimo, dice, es la inteligencia. Así dice este proverbio, hermanos. Cuando tenemos este conocimiento de Él, es que somos nosotros inteligentes. Cuando conocemos a Dios, cuando en realidad conocemos a Dios, vamos a buscar, hermanos, hacer el bien, porque queremos agradar a nuestro Padre Celestial. Debe de ser, hermanos, enseñanza de sabiduría. Proverbios 15, hermanos, 33 lo dice de esta manera. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede, dice, la humildad. Fuerte confianza hay en esto. Proverbios 14:26 dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza, dice, tendrán sus hijos. Debe de ser un manantial también de vida. Entonces, y Proverbios 14:27 lo dice de esta manera, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse, dice, de los lazos de la muerte. Yo recuerdo mucho aquel dicho que mucha gente decía, hermanos, que no sabía nadie de dónde venía ni nada, pero mucha gente lo decía que el que a hierro mata, a hierro muere, ¿no es cierto? Entonces, mucha gente no lo sabía de dónde provenía, pero déjenme decirle, mis hermanos, que eso es verdad, porque, hermanos, si nosotros como seres humanos andamos en lo malo, vamos a acabar mal, ¿sí? Vamos a terminar mal. Por eso el hombre que es inteligente, que usa la sabiduría que le da el Señor, siempre va a buscar lo bueno para sí mismo, recuérdelo. Y no solamente eso, sino buscando lo bueno para sí mismo, va a buscar lo bueno para todos aquellos que lo rodean. Por eso, hermanos, muchas veces, déjenme decirlo, escogemos nosotros de esta sabiduría, escogemos y decidimos por nuestro propio opinión, vamos a decirlo de esta manera, hacer todo lo contrario a lo que es la sabiduría. Entonces, déjeme decirlo, el Proverbios 1:29 dice a aquellos que aborrecen, ¿verdad?, la sabiduría, dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ¿verdad? Dice Proverbios 1:29. Ignoramos, dice, al Santísimo cuando le decimos no a sus preceptos. Recompensas del temor de Jehová. Vimos el lado malo, ahora vamos a ver el lado bueno. Dice, si nosotros, hermanos, buscamos el temor a Jehová, la Biblia nos enseña que nos aumentará los días. Proverbios, hermanos, 10:27 dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos, dice, serán acortados.
y esto traerá riquezas en el Señor, riquezas, dice el Proverbios 22:4, dice, riquezas, honra y vida con la remuneración de la humildad y del temor, dice, de Jehová. El temor del hombre, dice, pondrá lazo, mas el que confía en Jehová, dice, será exaltado. Entonces recuerde que esto traerá honra, traerá vida. Dios hace, hermanos, sabio al que le teme, ¿sí? Y al que le teme, lo hace, recuerde, lo hace sabio. Entonces, cuando estamos hablando de esto, hermanos, recuerde, cuando somos obedientes y vivimos en el temor de Jehová, recibiremos muchas bendiciones. De lo contrario, hermanos, Dios nos hace una advertencia en Malaquías 3:5. Si usted tiene su Biblia ahí, abra su Biblia en Malaquías 3:5, donde dice, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, recuerde que aquellos hermanos que no tienen el temor, ¿verdad?, a Jehová, recuerde que de Jehová dice, vendré a vosotros, dice, con juicio, es lo que dice la palabra, para aquellos que no tienen ese temor, ¿verdad? Entonces, recuerde, mis hermanos, cada uno de nosotros, déjenme decirlo de esta manera, tenemos la decisión propia. Si nosotros queremos adquirir esa sabiduría, ser seres inteligentes como nos ha hecho Dios, pero recuerde que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, recuerde que ese es el principal principio de todos. Entonces, una de las cosas, mis hermanos, es que recuerda, estamos hablando de esa sabiduría que viene de nuestro Dios. Y yo siempre lo he dicho, hermanos, de esta manera, ¿verdad? Y a veces, aunque nosotros lo sepamos, muchas veces no hacemos caso a lo que hemos visto, hermanos. Recuerde, nosotros siempre, si nosotros tenemos el temor a Jehová, siempre debemos de buscar el bien para nosotros mismos, usando la inteligencia, usando la sabiduría. Y si nosotros buscamos el bien para cada uno de nosotros, recuerde, también va a ser bien para los demás. Entonces, hermanos, una de las cosas es que recuerde que Dios, ¿verdad?, nos ayuda, nos enseña ese temor. Pero ¿qué es realmente ese temor de Jehová? Recuerde, como resumen, ¿cómo debe de ser el temor a Jehová? Debe de ser limpio, debe de ser el principio de sabiduría, debe de ser enseñanza de sabiduría, debe ser fuerte confianza, debe de ser manantial de vida. El temor a Jehová, el principio de la sabiduría es el temor, recuerde. Pero, ¿qué escogemos nosotros muchas veces? Todo lo contrario a la sabiduría. Entonces, muchas veces ignoramos a nuestro Dios. Entonces, si nosotros tenemos ese temor del Señor, hermanos, tendremos recompensas, ¿verdad?, de nuestro Dios. Nos aumentarán los días con riquezas, honra, vida. Y la diferencia, déjeme decirlo de esta manera, Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos inteligentes, que seamos sabios en las cosas de Él, ¿verdad? Si nosotros buscamos el bien, solamente el bien que viene de Jehová, ¿verdad?, no nos meteremos en problemas. Si buscamos el bien que viene de nuestro Dios, seremos bendición para muchos. No andaremos en temor. Pero si nosotros nos portamos mal, hermanos, entonces es cuando viene el castigo del Señor para sus hijos también. Entonces recuerde, la diferencia, hermanos, es que hay mucha gente que busca la sabiduría de Dios y hace el bien, pero hay otros que no. Entonces, de mi propio comentario yo escribí esto: la diferencia entre ser inteligente, hermanos, y ser astuto. El inteligente, hermanos, no se mete en problemas y siempre busca el bien, porque busca lo mejor para sí. El astuto, hermanos, trata de ser inteligente para sacar provecho, aunque pueda terminar mal. ¿Sí? Entonces hay diferencia entre ser inteligente, el hijo inteligente de Dios,
y el astuto, hermanos, que quiere por sobre todas las cosas ganar una victoria. Entonces, déjeme decirle de esta manera, el Salmo 34:11 dice de esta manera, haciendo el resumen, dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. La forma como Dios nos instruye acerca del temor hacia Él comienza con el deseo ferviente de sus santos de tener vida. En el versículo 2, hermanos, nos dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Luego nos dice lo que tenemos que hacer para lograr esto. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Miren, déjenme hacer esto en resumen, hermanos. Este versículo 13 es muy interesante para nuestra vida. Este versículo 13, hermanos, es el nuevo traje que nosotros debemos de usar. Y eso lo tenemos que usar a diario, tratando de hacer el bien. Si usted mira en su Biblia, ¿sí? Ahí en el versículo 13 del Salmo 34 dice, guarda tu lengua del mal. ¿Cuántos problemas se evitan si nosotros guardamos nuestra lengua del mal? Y luego dice, y tus labios de hablar engaño. ¿Cuántos problemas evitamos por no decir mentiras? Y luego dice el versículo 14, apártate del mal. ¿Cuánto le cuesta al ser humano apartarse del mal? Dice, y luego recomienda, y haz el bien. ¿Cuánto le cuesta al ser humano hacer el bien? Busca la paz, y recomienda este Salmo 34, busca la paz y síguela, ¿sí? Entonces yo creo que a Dios, hermanos, no le gustan los hijos que son peleoneros, no le gustan los hijos que son creídos, todo lo contrario. Le gustan los hijos, hermanos, que tienen temor a Jehová. Le gustan los hijos, hermanos, que tienen una vestimenta de hacer el bien. Esos son los hijos que le agradan a nuestro Dios. Y mis hermanos, espero que este estudio le haya, ¿verdad?, confortado su vida, que le haya edificado en lo espiritual. Hermanos, yo le voy a invitar a que oremos a nuestro Dios y que el Señor, hermanos, nos ayude a ser, como dice este Salmo 34, hermanos, personas que en verdad agradan a Dios porque tienen temor de Él. Le invito a que incline su rostro y oremos a nuestro Dios, y de esta manera, hermanos, seremos despedidos, pero nos quedaremos a ver los anuncios. Oremos, Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud. Gracias, Señor, por la inteligencia que tú das a tus hijos, por la sabiduría, Padre. Ayúdanos a tener de ese temor que habla este salmista, Señor, para poder ser mejores personas delante de ti, para poder ser mejores personas delante de la gente. Ayúdanos, Padre, a seguir lo bueno. Ayúdanos a seguir lo recto, Padre, delante de ti, y ser bendición para muchos, Señor, y para nosotros mismos. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, y ahora, Señor, queremos despedirnos, pero no de tu presencia, sino de este segmento, Señor, de este estudio, y rogamos que tú seas con nosotros todos los días, Señor, y a cada momento. Gracias te damos y oramos a ti en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia
firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos